lindo esto de ver todo el mapa del Uruguay en amarillo. No sé si lo podemos poner en Casi amarillo, casi No, todo. ¿no está todo en amarillo? No, algún naranjita todavía ¿queda nos todavía queda. alguna naranjita? Pero bueno, en general el índice Harvard estamos en amarillo. Las cifras acompañan, la verdad Sí. que por suerte, Mirá. mira, ahí tenés, sí, no está todo en amarillo. Bueno, pero ya el vamos a promedio llegar. sí, el promedio estamos en amarillo. Ya vamos Después a de llegar tanto al tiempo. verde, vamos a llegar al verde en cualquier momento. Sí, Tenemos. podemos controlar la variante, la delta, ¿no? Que parece que está circunscripta, pero las cifras nos acompañan. Por supuesto que uno sigue lamentando los fallecimientos, pero cada vez son menos. Ayer hubo 4 personas que murieron por COVID, 150 nuevos casos y 4.949 análisis realizados. Pero es cierto, estamos todos pensando en qué puede pasar, cómo puede evolucionar la variante Delta, que es de alta transmisibilidad y que el temor, por supuesto, ya es una variante global, ¿no? Que está en casi todo el mundo, y el temor es si puede comerse a la P1, es decir, ¿Viste cómo puede dicen pasar a ser la predominante acá en el Uruguay Como también. dicen los gringos, que es una pandemia dentro de la pandemia, la Delta, ¿no? O sea, que es justamente va contra las personas no vacunadas. O sea, en Estados Unidos se está procurando eso, Y ¿no? los más jóvenes, ¿no? Sí, y los claro. más jóvenes, poblaciones más jóvenes. 26 personas con la variante Delta que se ha constatado a través del estudio del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Vigilancia Genómica. Vamos a saludar con mucho gusto al director del Instituto Pasteur, a Carlos Battiani. Estuvo bastante requerido en estas horas Battiani por la prensa porque, bueno, el advenimiento de esta variante, ahora lo que hay que tratar es de circunscribirla, ¿verdad? ¿Cómo está Battiani? No lo estoy viendo todavía, pero me imagino que ya está aquí con nosotros. Ahí va, ahora es el desafío. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Buen día para ustedes. Bueno, por un lado, el desafío es seguir con la vigilancia genómica, que usted nos va a decir si se va a hacer solamente con los casos que llegaron del exterior o si se va a ampliar la vigilancia genómica para ver si aparecen otros casos que no sean solo los llegados del exterior. Eso por un lado. Y por el otro, es si tenemos que estar tranquilos de que hoy por hoy está circunscripta esta variante, es decir, epidemiológicamente no nos tenemos que preocupar, ¿o sí? A ver, nosotros desde principio de enero estábamos trabajando en una vigilancia genómica en tiempo real, tratando de cubrir las posibles entradas de diferentes variantes, y ese trabajo continúa. Simplemente que ahora, con el periodo de las vacaciones de julio, nos enfocamos más bien en el retorno de los viajeros, porque eran una mayor posible fuente de entrada de variantes que la habitual, que la que estamos monitoreando permanentemente. Entonces la respuesta a la pregunta es: vamos a hacer ambas cosas. Vamos a monitorizar muy de cerca a los que retornan de otros países y vamos a seguir cubriendo aleatoriamente muestras de todo el país, como ya veníamos haciendo y como fue el caso para la detección de la primera variante de preocupación que entró a Uruguay en forma importante, como la P1 o ahora llamada variante Gamma de Brasil. Con respecto a si hay o no, si los focos, las personas que vinieron están contenidas, entiendo que el Ministerio de Salud Pública, a través de todo su departamento de vigilancia epidemiológica, lo están tratando de generar. Tenemos la dificultad de que el retorno al Uruguay no es con cuarentena obligatoria, y además el hecho de que si una persona vuelve a su hogar y sus familiares cercanos, los que comparten el núcleo familiar, tampoco hacen cuarentena, ahí la posibilidad de que la variante Delta se escape del hogar es bastante grande. Entonces, ¿el mensaje cuál es? El mensaje es quedarse en casa hasta, por ejemplo, no realizarse segundo PCR, algo que todavía no es obligatorio, que el gobierno dijo, el propio presidente lo dijo, lo vamos a discutir con el Ministerio de Salud Pública, a ver si efectivamente podemos tomar esa medida, pero no se está tomando esa medida, Battiani. No, creo que hoy el mensaje, por lo menos desde nuestro lado, a mí me gustó mucho el mensaje que transmitió el profesor de la Cátedra de Enfermedades Infectocontagiosas de la Facultad de Medicina, el profesor Julio Medina, donde él llamó, y creo que es lo que puede hacer un profesional de la salud, llamó a una cuarentena solidaria, es decir, que cada uno utilice su responsabilidad sabiendo el riesgo que tiene, porque nosotros... ¿Cuál es el problema? Nosotros pedimos un PCR para subirse al avión de 72 a 48 horas previo a subirse al avión. Esta variante Delta, una de las características que tiene es que tiene un periodo de incubación menor al de las otras variantes del virus, y en ese sentido una persona puede subirse al avión con un PCR negativo, pero eso no quiere decir para nada que la persona no vaya a dar positivo en su retorno al país.
Si cuando viene al país no hace una cuarentena estricta, él y las personas con las que estuvo en contacto, lo que puede terminar pasando es que la variante Delta se termine empezando a diseminar hacia otras personas que no son las que viajaron. Y ese es un tema para ocuparnos y trabajar. Claro, en este caso estamos hablando de uruguayos que retornan de sus viajes, pero ayer también informó el presidente de la República que en principio se mantiene el plan de reapertura de las fronteras, ¿no? Para que quizá en la primavera puedan ingresar a nuestro país turistas que estén vacunados. ¿Esto también puede llegar a ser un riesgo en la situación en la que estamos ahora? Yo entiendo que no, es decir, riesgos siempre hay y como dijimos desde el principio de la epidemia y de la pandemia, todo se trata de manejar los riesgos. Lo que hemos visto a nivel internacional es que los países o los estados de los países que tienen diferentes situaciones vacunales, en aquellos países que están como Uruguay, con algunas diferencias que después voy a mencionar, donde por lo menos el 50% de la población está completamente vacunada, a diferencia de los otros, donde menos del 50% de la población está completamente vacunada, se puede registrar un aumento de casos, pero en ningún caso se ha registrado aumentos de hospitalizaciones o de fallecimientos. Entonces creo que eso es un mensaje importante para la población, donde eso nos lleva de la mano del siguiente mensaje, que es: esta es una situación donde nos tenemos que ocupar, pero en principio no es de gran preocupación, es completamente diferente, nos encuentra en una situación completamente diferente a lo que ocurrió cuando ingresó la variante P1 de Brasil, donde no teníamos prácticamente nadie de la población vacunada, y además hubieron ingresos muy masivos. Lo que preocupa ahora, y es una cuestión casi que única a nivel mundial, es que somos el primer país donde tenemos una situación donde ya el Uruguay tenía el 100% de las variantes que estaban circulando del virus, era una variante de preocupación como la variante P1, y ahora ingresan nuevas variantes, la variante Delta, que es una variante que ya tiene, como decían al principio en la presentación, una distribución mundial, y ahora se da un experimento que es ver si la variante Delta puede desplazar, puede hacerse un lugar frente a la variante P1. Eso no lo sabemos a ciencia cierta y eso lo vamos a poder contestar en las próximas semanas, meses. Pero lo que sí es importante y muy importante remarcar, que esto es una epidemia dentro de la pandemia, pero es una epidemia de los no vacunados. Y ahí hay que diferenciar dos grandes grupos. Están los que no se vacunan por decisión propia, y bueno, y ahí hay que trabajar mucho para tratar de que se vacunen. Están los que no se vacunan porque todavía no les dio el tiempo, y ahí es donde está la franja de 12 a 18 años, que en Uruguay son los que están menos vacunados, obviamente por una cuestión de tiempo, y tenemos que trabajar también en ese sentido. Y después están los países que no han podido vacunar. Y esa es una situación de enorme injusticia, donde yo creo que la Organización Mundial de la Salud tiene que trabajar mucho para que los países que ya están muy bien vacunados, con índices por encima del 60% de su población vacunada, empiecen a dejar vacunar a los países que no tienen prácticamente a nadie vacunado, si estoy hablando de todo un continente como es África y algunos de los países asiáticos. Porque además, en esa situación, lo que puede llegar a pasar es que surjan nuevas variantes que después le terminan complicando el partido a todo el planeta, ¿no? Y justamente, Carlos, bajo ese concepto que usted describe, ¿es momento de volver a discutir la posibilidad de hacer obligatoria la vacunación, por lo menos para ciertos sectores primordiales, como puede ser la salud y la educación en nuestro país? ¿Entiende que sería necesario llevar a obligatoriedad en ciertos sectores o en toda la población? Yo creo que eso se va a dar en algún momento, pero recuerden que las vacunas, sobre todo las más modernas desde el punto de vista tecnológico, fueron aprobadas sus usos por las agencias regulatorias de los principales países del mundo bajo el concepto de uso de emergencia. ¿Eso qué significa? Que no se puede hacer obligatorio, que el paciente tiene que dar su consentimiento informado, porque los médicos no pueden asegurar que no vaya a haber efectos a largo plazo. Eso era al principio del uso de las vacunas, sobre todo las basadas en RNA mensajero. A medida que pasa el tiempo, a medida que tenemos cada vez más un número muy grande de personas vacunadas y que va transcurriendo el tiempo, yo creo que es inminente la llegada del uso no de emergencia de las vacunas,
vacunas, y sobre todo las vacunas que son de plataformas más tradicionales, como es el caso de la CoronaVac en Uruguay, donde ahí sí creo que en algún momento se puede, por la seguridad que ya sabemos que tienen ese tipo de vacunas, por la historia de la medicina y por lo que hemos visto además con el uso de las vacunas, se va a poder llegar a una situación donde muchos países, como está pasando con las declaraciones del presidente francés, opten por decir, bueno, esto si realmente necesitamos hacerlo obligatorio porque si no, no salimos más del ¿Y problema. cuánto tiempo tenemos? Porque esto nos corre de atrás. ¿Cuánto tiempo tenemos para analizar si tenemos que hacerlo obligatorio o no? Y permítame agregarle algo también. Bueno, Si eso es una variante que pega más a los jóvenes, ¿no habría que buscar mecanismos para acelerar la vacunación en poblaciones más jóvenes, que es a donde más le va a pegar el virus? Sí, es una muy buena pregunta. Pega más a los jóvenes también porque los jóvenes están menos vacunados. Entonces, en ese sentido es que el virus va encontrando los nichos donde hay menos respuesta inmunológica y eso es lo que suele pasar. Creo que sí, que hay que tratar de acelerar la vacunación en los jóvenes. Creo que los padres tenemos la responsabilidad ahora de tomar la decisión de vacunar a los jóvenes. Los mayores de 18 años ya en forma muy masiva se están vacunando, los de 12 a 18 viene más lento, pero se están vacunando y para poder volver al liceo y todo lo demás, va a ser muy importante que estén vacunados. El cuánto tiempo tenemos para tomar la decisión, en medicina hay que ser muy cautos, porque siempre el primer principio básico de la medicina es no hacer mal, es no dañar. Entonces, en estos casos donde estamos usando tecnologías que son de mucho tiempo de investigación, pero de uso clínico muy reciente, hay que ser muy cautos. Si me preguntan con respecto a otras plataformas de vacunas, como por ejemplo la CoronaVac o otras que son vacunas más tradicionales, donde ya hay más experiencia en medicina con su uso, bueno, ahí creo que el panorama cambia, que se podría tomar una decisión en otro sentido. Pero son vacunas que por otro lado tienen el problema de que no son 100% efectivas en evitar los contagios. Es decir, que pueden seguir permitiendo que haya casos y que el virus eventualmente genere mutaciones, etcétera, y nuevas variantes. ¿Y una tercera Entonces, dosis ayudaría a blindar? No lo sabemos a ciencia cierta todavía. No hay estudios que lo muestren y todavía no se han hecho esos estudios como para poder decirlo, al menos a mi mejor saber y entender. Ajá. ¿Y el ingreso de la Delta plantea la discusión de vacunar en los primeros años de vida? De vuelta, hay muy poca información sobre menores de 12 años vacunados. Se están empezando a hacer estudios en algunos países, todavía no están los resultados. Y creo que además ahí de vuelta la pregunta es, ¿tenemos información suficiente sobre cómo van a actuar las vacunas de tecnología tan moderna como la de los RNA mensajeros en niños de corta edad? Esa va a ser una pregunta difícil de responder desde el punto de vista científico y bueno, creo que hay que tener mucha cautela. Batiani, muchas gracias por su tiempo esta mañana, ¿eh? Que tenga buen día. No, al revés. Muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Claro que Gracias. sí. Gracias. Bueno, además del ingreso de la Delta, hubo allí otros casos que en el trabajo de secuenciación genómica que están realizando se han detectado, ¿no? 14 personas con la variante Beta, que es la variante de Sudáfrica, acá en Uruguay, ¿no? Sí. 2 con Alfa, que también es la que llamamos británica, una con la variante Lambda o andina, que Salinas aclaró que no integra el grupo de las variantes de preocupación, ¿no? Y las 22 muestras restantes de esas 65 que se están estudiando corresponden a la variante gamma o la variante P1, que es la que predomina actualmente en Uruguay, que claramente esta otra variante puede desplazar, porque la puede desplazar por su velocidad de transmisibilidad y por todo lo que explicó Batiani, si se nos va de las manos esto, si no lo circunscribimos. Por eso qué importante es que el PCR, el segundo PCR te obliga a una cuarentena. Claro, además Eso hay un sí. problema ahí, perdón, porque pasa de 7 a 5 días en manifestarse los síntomas con la Delta. No sirve, 72 horas no, es muy largo, ¿no? Claro, Por eso. todo el trayecto, los aeropuertos, el cruce de gente mientras uno está volviendo, ese PCR con el que uno ingresa al país no es suficiente. Claro. Por eso, desde toda la comunidad científica se está poniendo ese hincapié de que la cuarentena se haga, ¿no? Solidaria en este caso. Pero capaz que tendría que ser obligatoria de nuevo. El presidente volvió a reafirmar que no va a ser obligatoria la vacunación. Pero o sea. ahí nos puede jugar No, la yo digo la diferencia, cuarentena, ¿no? ¿eh? La No, cuarentena. No, dice. pero le contestaba un poco a Maggie Ah. al principio, la obligatoriedad de
de la vacunación. Bueno, Bien. ahí supongo que Por las, eso, las- pero las yo autoridades de planteaba, salud- sí. sé que a nivel poblacional en general es muy difícil que suceda, pero sí sé que a nivel político se está hablando de hacer obligatoria la vacunación para ciertos sectores de nuestra población. No es un tema que se ha descartado. Como La dice Dani, tendencia, como es la dice tendencia Dani, en el- Eso es la ¿Qué? tendencia internacional. como decís vos, Dani, ¿no te hicieron vacunar contra la hepatitis a vos? Sí, pero es un tema ya archi hablado. Algunos países están pensando en la obligatoriedad. Por ejemplo, Australia. No, Ya y está pensando en la Francia obligatoriedad. ya está exigiendo a ciertos sectores poblacionales que Hoy, se hoy vacunen. es el día de la libertad absoluta en Inglaterra. Eso. Totalmente discotecas abiertas, no hay que usar tapaboca, podés acercarte a las personas. Justamente hablaban los infectólogos ingleses también, decían, esto va a generar Nuevas cepas. nueva cepa. Claro. Digo, es Tremendo. como una Boris está a full, ¿no? O Sí, sea, dale. es de nunca acabar, así es de nunca acabar, sí. realmente, ¿no? Bueno, y ojalá que podamos dominar a la cepa esta, la variante Delta, y que el gobierno y el ministerio tomen las decisiones que tienen que tomar, porque estamos a tiempo todavía de que no se nos dispare y perdamos el hilo epidemiológico, ¿no? Atención que cuando empiecen ahora a hacer la trazabilidad de otras, van a empezar a emerger como burbujas un montón de otros casos que no solo, nos vamos a dar cuenta que no solo son los que vinieron de viaje, los que la trajeron, sino por otras vías como conversábamos recién.